Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en esta ocasión para hablar de la crisis de los refugiados. De estos refugiados que huyen de la guerra, que huyen de la violencia, que huyen de la miseria, como en realidad haríamos cualquiera de nosotros si nos viéramos en su misma situación. Una situación verdaderamente dramática en la que creo firmemente que todos debemos intentar proporcionarles una vida y un futuro mejor a ellos y a sus hijos. Y para hablar de este tema tan sumamente importante, tenemos con nosotros a Gemma Pinjol. Gemma, bienvenida. Viene desde Barcelona, ha hecho un gran esfuerzo por acompañarnos en esta edición. Gemma es licenciada en Ciencias Políticas y ha dedicado toda su joven vida a las políticas de inmigración y también de integración. Ha sido jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de Inmigración. También tenemos con nosotros a uno de los militares más carismáticos de los últimos tiempos, al teniente general Pedro Pitarch. Mi general, bienvenido. El teniente general Pitarch lo ha sido todo en el ejército español, fue director general de Política de Defensa, también comandante general del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo y además durante sus 3 misiones en Bosnia y Herzegovina durante la guerra participó muy activamente precisamente en colaborar en la protección de los refugiados y para ello llegó a instalar campos de refugiados. También tenemos con nosotros a un periodista considerado el mayor experto nacional en lo que es el Magreb y especialmente en Argelia, este gran periodista que es conocido por todos ustedes, Ignacio Zembrero. Ignacio, bienvenido. También tenemos, en último lugar, pero también muy importante, su colaboración, a un gran analista militar, periodista, expolítico y además habitual también de los medios de comunicación, que es Gustavo Morales. Gustavo, bienvenido. Voy a empezar la primera pregunta con usted, si me lo permite, Gemma. ¿Cree usted que esto de verdad es la crisis de los refugiados o en realidad es la crisis de la Unión Europea a costa de los refugiados? Es decir, esa Unión Europea que está quedando en auténtica evidencia ante este desastre humanitario que ya no tiene a sus puertas, que tiene dentro de ella. Creo que efectivamente es importante entender que lo que está pasando en Europa es solo una pequeña punta de un iceberg que es mucho más grande. La crisis de los refugiados para nada pasa en escenario europeo. Es África, sobre todo el continente que mayor número de refugiados y desplazados internos tiene, y lo que sí que está claro que lo que estamos viendo es la incapacidad, por no decir la falta de voluntad, de los países de la Unión Europea para gestionar una situación que efectivamente es humanamente muy sensible, numéricamente no era tan grande, se ha ido creciendo, con lo cual lo que estamos viendo es cada vez más la incapacidad que tenemos de dar una respuesta seria y sensata y compartida entre los estados de la Unión. Así es. Mi general, dentro de ese drama enorme, estamos hablando que solo lo que llevamos de año, en apenas poco más de mes y medio, ya más de 100.000 personas han cruzado el mar Mediterráneo para venir a Europa, de los cuales lamentablemente casi 500 han fallecido ahogados. Y se habla de emplear la OTAN. ¿Para qué serviría la OTAN? ¿Qué papel podría desempeñar la OTAN en este éxodo masivo de personas que, como digo, huyen de la violencia, huyen de la guerra, huyen de un desastre absoluto en el que, en cierto modo, nosotros los europeos también somos responsables? Bueno, es una pregunta muy interesante que yo también me hago a mí mismo. O sea, no es que se va a emplear, es que está empleado. Es que las fragatas de la Agrupación Naval Permanente número 2 del Mediterráneo se les envió inmediatamente al Egeo. Yo digo que a contar refugiados, de momento. Pero si me permite, yo quisiera hacer un inciso, quería entrar un poco en la primera pregunta a Gemma, porque las palabras tienen su significado, obviamente, y cuentan. Esta, primero, no es una crisis, no sé si han nombrado la palabra en algún momento, creo que sí, pero no es de refugiados, o no es de refugiados solamente, que este es un dato, en mi opinión, importante del problema, puesto que en ese flujo enorme de personas, de seres humanos, que desde Turquía pasan a las islas del Egeo y del Egeo al continente y de ahí a Macedonia y hacia el norte, se calcula que solamente el 40% son sirios, que son los supuestamente refugiados. Se habla de los refugiados sirios y no todos ellos tienen el derecho a ostentar el estatuto de refugiados, que está regulado internacionalmente, como sabe, por la Convención de la ONU, y etcétera. Bueno, entonces
es parte del problema, que es que en esos decenas de miles de personas que entran todos los meses, hay simplemente migrantes, por razones económicas, por razones de todo tipo. Los hay también transmigrantes, que son casi todos, porque van de un país a otro, pero lo que quieren es llegar a otro sitio distinto, Alemania, Suecia o Inglaterra. Por tanto, este es un tema que hay que verlo desde esa perspectiva, que Europa se está mostrando incapaz de lidiar con este toro, pero también es que el toro es mucho toro, porque no es exactamente como se dice. Y con lo de la OTAN ya retomo la primera parte y termino. Efectivamente, yo hoy por hoy no lo veo en ningún papel, más que son unos medios militares, en este caso fragatas, son barcos que tienen capacidad de hacer salvamento marítimo, como cualquier otra embarcación, etcétera, pero vamos, son digamos, plataformas de combate. Y entonces, pues no le veo yo el papel muy claramente. No me gusta, primero porque no es un empleo adecuado de los medios, y en segundo lugar porque lo que hace es acercar fuerzas a la zona de conflicto, donde hay muchos medios ya militares desplegados, y entonces esa acumulación de medios, por las razones que sean, en principio no me gusta demasiado. Lo que ha dicho el general es interesantísimo, y con ello voy a enlazar las dos próximas preguntas para Gustavo y para Ignacio. Gustavo, el general decía que estas embarcaciones, estos navíos de guerra de la OTAN, o incluso los que están a la misma misión de la Unión Europea, lo que están haciendo es una misión de salvamento, pero no es así, o sea, podría hacerlo. Lo que están haciendo es una misión de control y vigilancia. Precisamente lo que se les acusa es de que lo que no están haciendo es salvamento y rescate, algo que contraviene a las convenciones internacionales, empezando por la de Montego Bay, que es obligatorio rescatar a la gente que está en una situación de apuro en el mar. ¿Cómo lo ve usted esto, Gustavo? ¿Cree que están haciendo mucho más las ONGs como Médicos Sin Fronteras o incluso los bomberos españoles por rescatar de verdad a esta pobre gente? ¿Y por qué no lo están haciendo las fuerzas militares si es que esa sería su obligación? Es que las fragatas de la Alianza Atlántica no están allí para rescatar a la gente, están para controlar el tráfico ilegal de personas, están para detener a los buques, están para identificar a los capitanes de esos buques, están para identificar a los marineros de esos buques, que para los cuales el tráfico de refugiados es un negocio, es tráfico de carne humana. Esa es la misión que tienen esas fragatas. Evidentemente esa misión no borra que tengan que ceñirse al derecho internacional, es decir, rescatar a los náufragos, se produzcan, etcétera, etcétera, aunque también podemos hablar bastante de eso, de los rescates de náufragos a lo largo de la historia, porque por ejemplo un país como Inglaterra ordenó que fueran ametrallados los náufragos de los buques alemanes y de los submarinos alemanes allá por la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que el derecho internacional cuando hay guerra no cuenta demasiado. Segundo, ya hay flotas allí, está el portaaviones francés de Gaulle, hay flota norteamericana, hay flota rusa también por la zona, que también están para otra cuestión, que en este caso es la guerra en Siria, pero también están obligadas por esas leyes del mar. Pero lo que es fundamental en el caso de la OTAN es que se ha enviado a esa gente a identificar quiénes están beneficiándose de ese tráfico de personas. Lógicamente, tirando del hilo, llegarán a la familia Erdogan, llegarán a Turquía, que es la que tiene el gran grifo de los 2.700.000 refugiados dentro de su país, y cuando quiere algo de Europa, y cuando Europa se le niega, o cuando Europa le ha entregado solo 3.000 millones de euros, cuando ellos pedían 8.000 millones, abren la espita y pasan refugiados hacia la pobre Grecia, que bastantes problemas tiene como para los que está recibiendo. En estos momentos hay 169.000 refugiados registrados ya en Grecia y en Italia, a los cuales no se les ha dado ningún destino en ningún momento. Creo que hay 500 y pico personas, 600, corríjame si me equivoco, que son las únicas que han pasado por esas oficinas de registro, porque según el convenio de Dublín, todas aquellas personas tienen que registrarse en el lugar en que entran, en este caso a la Unión Europea. ¿Está ocurriendo esto? No. Hay 13 países de los 28 que forman parte de la Unión Europea que no están cumpliendo en ningún caso la ley de la solidaridad. Suiza se ha dado a sí mismo un año sabático. Eslovaquia no quiere saber nada del asunto, se escudan en los sucesos que tuvieron lugar en Colonia. Alemania está dando marcha atrás con respecto a lo que dijo inicialmente. Inglaterra ha dicho que ellos ponen 3.000 millones de libras esterlinas, pero que se queden en Turquía.
Es decir, en estos momentos, entonces, los refugiados no son solo un problema humanitario, que es el problema principal, sino demuestra, uno, que la Unión Europea, como ya demostró en la guerra de los Balcanes, es inoperante, es ineficaz, es incapaz de tomar una decisión de política internacional conjunta y mucho menos respaldarla militarmente. Dos, que se ha pasado del efecto Elián, se ha pasado el efecto de aquella foto de un niño blanco, por cierto, en una playa turca, colocado al efecto por los turcos para provocar esa sensación. Y tres, que las mafias siguen beneficiándose y mucho de este tráfico de personas. Lógicamente esas mafias no son unas mafias malvadas italianas que habitan en Sicilia o Cerdeña, son gente muy importante y son gente que tiene muchos lazos. En este caso estoy hablando del hijo y de la hija del presidente de Turquía, de Tayyip Erdogan, también beneficiario del robo de petróleo en Turquía, hacia Turquía, que es el que realiza por parte de Daesh en Siria y en Irak. Con respecto a lo que hablábamos de los afganos, gran parte de esos refugiados que están viniendo aquí son afganos ahora. Afganos que nosotros nos habíamos olvidado totalmente. ¿Por qué? Porque el 95% de casi 6 millones de afganos que están fuera de su país están en Irán y en Pakistán, y eso a nosotros no nos importa. En Irán y en Pakistán han tenido problemas, porque a pesar de que ser ambos pueblos musulmanes, los afganos tienen una forma de comportarse bastante de acción directa, digámoslo de una forma suave, y están comenzando a venir hacia Europa, igual que también lo están comenzando a hacer los iraquíes, hartos de la dictadura sangrienta de Saddam Hussein, hartos de la liberación sangrienta de George Bush y hartos de un sistema que lo único que ha hecho ha sido dar la vuelta a la tortilla. Cuando la minoría suní reprimía a la mayoría chií, ahora en este caso la mayoría chií está reprimiendo a la minoría suní. Muchísimas gracias, Gustavo. Ha abierto tantísimos flecos que nos va a costar casi trabajo cerrarlos. Efectivamente, ya durante los años 80, esos 6 millones de afganos tuvieron que huir de su país durante la guerra con los soviéticos, y en cambio aquí no nos enteramos porque no nos afectaba. Y eso es lo que le iba a preguntar a Ignacio. Antes lo han dicho el general, lo ha dicho Gustavo. Estamos hablando que casi la mitad, el 47%, son sirios, un 25% son afganos, pero las otras nacionalidades que les siguen, aproximadamente un 12%, iraquíes, iraníes y pakistaníes. Y eritreos, y luego ya empezaríamos a hablar de nigerianos. Pero estamos hablando, fíjese, estamos hablando de sitios muy conflictivos, o no tanto, que están aprovechando ciertamente la confusión para también a lo mejor aprovecharse del sistema. Pero yo creo que se nos está olvidando una cosa muy importante, Ignacio, y usted como gran experto en el Magreb, no solamente hablar de los refugiados que ya están viniendo, hay que prever los que pueden llegar a venir. Estos nuevos escenarios que se pueden desestabilizar con rapidez, y estaríamos hablando sobre todo de Argelia, que ya no estamos hablando de 6 millones de libios o de 10 millones de tunecinos, estamos hablando de casi 40 millones de personas que mañana pueden venir a llamar a nuestras puertas. Porque ¿cómo está la situación ahora mismo en Argelia, Ignacio? Por esto de los refugiados, yo creo que es un tema de los refugiados y de la inmigración irregular, son vasos comunicantes. Cuando se cierra una puerta, se abre otra, pero yo estoy convencido de que Europa podrá ralentizar, poner algunas trabas, pero no puede poner puertas al campo, y eso significa que de una forma u otra seguirán llegando, acaso a menor ritmo, pero seguirán llegando. Tengo muy claro el ejemplo de 2005-2006 en España, cuando se consigue acabar con los llamados asaltos a Ceuta y Melilla en el 2005, y al año siguiente, 2006, es el año de llegada masiva de cayucos, se les llamaba cayucos, aunque no son exactamente cayucos, al archipiélago canario. Fundamentalmente llegaban procedentes de Mauritania y de Senegal, aunque algunos llegaban también de costa costa de un poquito más abajo, de Guinea, del Golfo de Guinea, y también del Sahara Occidental. Efectivamente, el fenómeno, digamos, turco-griego hace que hoy en día lleguen menos refugiados desde Libia. Probablemente habrá refugiados o inmigrantes irregulares, probablemente el número de inmigrantes que había en Libia habrá bajado. Yo recuerdo que hace un año el gobierno británico fue el único que se atrevió a dar una estimación de cuánta gente había en Libia, esperando poder dar el salto, y la cifra es brutal, es de entre 450.000 y medio millón de personas que estaban en aquel momento en Libia para intentar dar el salto a Italia o a Malta, los pocos que consiguen llegar a Malta. Bueno, yo creo que efectivamente hay otro país al lado de Libia que es Argelia, que es un vecino inmediato. Basta con recordar que la costa de Almería en línea recta está a 130 kilómetros de la costa argelina, es decir, están al lado, son vecinas. Hay otro país que está pasando por una muy mala racha y que se puede
puede desestabilizar, que es Argelia, primer proveedor energético de España, un país, en fin, con el que tenemos muchísima relación y muchísimos lazos. Y Argelia tiene varios problemas. Yo diría que el principal problema que tiene hoy en día es la brutal caída del precio de los hidrocarburos. Es una economía totalmente subvencionada. El 98% de las exportaciones argelinas son hidrocarburos. El 60% de los ingresos del Estado argelino, del presupuesto argelino, vienen de los hidrocarburos, y hoy en día ya no le salen las cuentas. El déficit presupuestario de 2016, que ahora no recuerdo de memoria, pero es brutal, y eso que ya están recortando mucho las subvenciones de una economía en la que todo está subvencionado: la luz, el agua, el pan, en fin, muchísimas cosas están subvencionadas. Han reducido drásticamente, por ejemplo, la importación de coches a la mitad de las cifras de 2015, y probablemente la vuelvan a reducir otra vez porque no quieren gastarse las divisas que tienen eso, se la van a gastar en comprar comida, que es lo más fundamental y lo más básico. Argelia, a ese problema de crisis económica a causa del precio del petróleo, se añade otro problema, y es la lucha de clanes que hay por el poder entre lo que llamaríamos el clan Bouteflika, el clan del presidente, que está muy enfermo, no puede viajar ni siquiera dentro de su propio país, no puede ir a recibir al aeropuerto a los huéspedes extranjeros. Un general que ahora está en la cárcel dijo que tenía media hora de lucidez al día, y que era gracias a las inyecciones que le ponían con algún producto químico que hacía que se espabilara y después volvía a caer en el letargo. Ese es el jefe de Estado que tiene la primera economía del Magreb, un país de 40 millones de habitantes. Y se dice que el que de verdad ostenta en buena medida el poder es su hermano Said, mucho más joven, que efectivamente trabaja a diario en la presidencia y que está rodeado de un grupo de militares. Y frente a él pues ha habido toda una serie yo que llamaría sobre todo la vieja guardia militar, el servicio secreto militar, el DRS, que era un auténtico Estado dentro del Estado, etcétera, que ha intentado oponerse al avance, a la toma del poder, digamos, clandestina o de Said Bouteflika, del hermano, y que por ahora pues no lo ha conseguido. Es más, hay dos generales de los más prestigiosos en la cárcel. Uno ha sido condenado a 5 años de cárcel, que fue durante 20 años el jefe de la lucha antiterrorista, está en la cárcel y ha sido condenado a 20 años. Otro de los generales más prestigiosos no solamente está en la cárcel, no ha sido todavía condenado, sino que empezó el pasado fin de semana una huelga de hambre reivindicando el derecho a que un magistrado le interrogue para saber de qué le acusan, qué es lo que le reprochan. Hay mucho malestar en determinados sectores del ejército. Entonces tenemos la crisis económica y la lucha de clanes. Yo creo que estos son dos ingredientes que nos hacen temer que Argelia tenga un futuro complicado. Y efectivamente, si el país tiene un futuro complicado, dejará de controlar sus fronteras, cosa que hace con bastante eficacia, en todo caso, su costa, porque hay muchos jóvenes argelinos, y no solamente argelinos, subsaharianos, etcétera, que de una forma o de otra pues intentan salir de Gazaouet, etcétera, de zonas cercanas a Almería o a Murcia, o de zonas cercanas a la isla de Cerdeña, para intentar también emigrar, y esto no lo consiguen porque ahí están la Guardia Costera y la Gendarmería argelina que lo impide. Entonces, yo creo que si Argelia se desestabiliza, no solamente dejará de controlar sus fronteras y pueden llegar inmigrantes deseosos, inmigrantes por supuesto, primero de África subsahariana, pero no solo pueden llegar de otros lugares, de Siria, etcétera. Hay una vía que pasa pequeña, discreta vía, que pasa por Argelia y que llega a Melilla de inmigrantes, sino que también, aparte de los propios argelinos pueden estar interesados en salir del país. De hecho, y con esto ya acabo este largo monólogo, de hecho, hemos visto, y esto es un fenómeno interesante, a esa pequeña escala, pero lo hemos visto, quiere decir que hay marroquíes y argelinos que, aprovechando que no necesitan visado para ir a Turquía, pueden llegar al aeropuerto de Argel o de Casablanca y embarcar con un pasaporte, evidentemente, en el primer vuelo a Estambul. Hay 3 vuelos diarios hoy en día entre Casablanca y Estambul, pues van a Turquía y de ahí intentan incorporarse de una manera u otra al flujo de inmigrantes para llegar a Europa. Y entre los agresores, entre comillas, porque no son presuntos, que no han sido todavía juzgados, etcétera, detenidos por las agresiones a mujeres en la Nochevieja en Colonia, la gran mayoría son argelinos y marroquíes que habían llegado haciéndose pasar por refugiados y que habían subido de ahí. Esta gente utiliza hoy en día esa vía muy tortuosa, muy complicada, pero claro, si tuviera la oportunidad de llegar directamente de
das la vuelta a Almería, pues probablemente lo haría en vez de dar la vuelta a medio Mediterráneo, o que digo yo, a todo el Mediterráneo, para llegar finalmente a Bulgaria o a Macedonia. Efectivamente, parece ser que todo eso que usted ha dicho coincide con lo que opinan los grandes inversores, porque se han dejado de hacer inversiones en los últimos 3 años. Incluso Francia, que había sido gran inversor, era Argelia, parece ser que ya no está invirtiendo. Curiosamente, parece ser que Argelia se está aproximando mucho a Corea del Norte, que se ha convertido en uno de sus grandes proveedores, junto con China. Pero yo lo que él quería decir, si en caso de que estos refugiados o estos emigrantes argelinos llegaran a salir de su país, ¿cree usted que vendrían a España o se irían sobre todo a Francia por la proximidad, no solo geográfica, sino también del idioma, incluso casi cultural, porque allí tiene muchos compatriotas suyos, o cree que se intentarían en otros países de Europa? A ver, el trayecto, porque esta gente no coge el avión, el trayecto les lleva, porque no hay muchas, pero hay de vez en cuando pateras que llegan de Argelia, el trayecto les lleva en España a Almería, Murcia, a veces Baleares, y en alguna ocasión remota, alguna patera ha llegado excepcionalmente a Alicante, y es ahí donde llegarían. Después ya veremos lo que pasa. Y en el caso, y por el otro lado, por el lado oriental de Argelia, pues llegan a Cerdeña, que es lo que está más cerca, las pateras que Zarba. Aquí, aquí, hasta cierto punto, la historia se repite, porque cuando uno ya tiene una edad, yo recuerdo que a mediados de los 90, cuando Argelia vivía en una situación prácticamente de guerra civil entre el ejército, que había dado un golpe de Estado, y los islamistas, que habían optado por la vía terrorista para enfrentarse a los militares golpistas, en un momento dado se pensó en varias capitales europeas, en París fundamentalmente, pero también en Madrid y en Roma, se pensaba que el régimen militar iba a caer, que los islamistas iban a llegar por las armas al poder. Era una hipótesis que se estaba contemplando, y entonces se preveía que decenas de miles de argelinos intentarían de una forma o de otra huir del país, porque no querían vivir bajo un régimen islámico, el FIS, el Frente Islámico de Salvación, que entonces, cuya rama militar luchaba contra el ejército en aquellos años, no son los hermanos musulmanes, o no eran los hermanos musulmanes, son gente mucho más radical, que quería establecer una república islámica en toda guerra, en toda regla, y evidentemente, como mínimo, encarcelar a sus adversarios políticos. Y esa hipótesis se estuvo contemplando, no sucedió. El ejército, con métodos brutales, expeditivos, etcétera, ganó la guerra. No ha acabado del todo el terrorismo. Argelia sigue siendo azotada por el terrorismo. El año pasado, curiosamente, no suele suceder todos los años, pero el año pasado las autoridades dieron un balance del número de víctimas del terrorismo, 190 y tantas en un año, fundamentalmente en lugares remotos, ya no en la capital y en todo su entorno, que es un entorno más o menos hoy en día seguro. Pero eso es otro problema más. Recordaremos que la mayor operación, el mayor secuestro que se ha producido en África fue en 2013 en In Amenas, en la enorme planta gasística que está en el sur del país, donde, dirigidos por el terrorista Mokhtar Belmokhtar, un grupo de terroristas, en su mayoría tunecinos, por cierto, se adueñaron de la planta, y en la refriega que se produjo cuando el ejército argelino intervino, pues hubo 30 y tantos muertos, en su mayoría trabajadores occidentales, o por lo menos no argelinos, de la planta. Aquel secuestro tuvo la siguiente consecuencia en los meses, para demostrar la interrelación, tuvo la consecuencia para España y para Italia. Las exportaciones argelinas a Italia cayeron en los meses posteriores un 14%, y las exportaciones argelinas a España, de hidrocarburos estoy hablando, evidentemente, cayeron un 6%. Eso demuestra nuestra compenetración con el vecino argelino. Efectivamente, Gemma, tenemos esa relación muy íntima con un África que duplica su población cada 20 años. Con lo cual, teniendo en cuenta que gran parte de los países de África vive una situación muy inestable, cuando no de guerra abierta, Sudán del Sur, República Centroafricana, Somalia, Nigeria, Mali, en fin, tantos países, hay que pensar que estas olas de refugiados van a seguir llegando, con lo cual quiere decir, ¿dónde habría que poner el límite? ¿Hasta dónde Europa podría ser económicamente capaz de sostenerlos como creo que se debe sostener? Es decir, si tú traes a alguien a tu casa, es para darle las mismas ventajas que das al resto de tus hijos, no para tenerle como ciudadanos de segunda. ¿Y cree usted si en esa repartición habría que efectivamente repartir por PIB, por población, por porcentaje de desempleo? ¿Cómo lo entiende usted todo eso, Gemma?
Me gustaría empezar señalando que aunque sean con temas muy parecidos, hay que distinguir claramente entre lo que es la inmigración, los flujos económicos y los flujos de refugiados. Claramente los movimientos de personas de los dos casos son legítimos, tienen sus aspiraciones, pero mientras uno... ningún Estado en el mundo está obligado a aceptar un inmigrante y por lo tanto tiene una política de inmigración ad hoc que decide lo que quiere. En el caso del refugio, todos los países firmantes de la Convención de Ginebra del 51 están obligados a atenderlos. Es decir, cuando hablamos de que hay flujos mixtos, como decía el general, que efectivamente hay flujos mixtos. En las estadísticas dicen que en la ruta central, digamos, que sería la que llega hasta Italia desde Libia y tal, casi pueden decirse que sea del 60-40, es decir, 60% refugiados, 40% migrantes económicos o 50-50. La ruta oriental claramente es una ruta de refugiados. Cuando yo digo que hay que gestionar es que, entre otras cosas, tienes que saber identificar para poder decidir qué tipo de atención y qué tipo de políticas vas a hacer en relación a estas personas. Mezclar el debate y, sobre todo, hablar de las expectativas demográficas que hay en el África subsahariana, que efectivamente es una bomba de relojería a nivel demográfico, y entender que esto va a ser un flujo masivo que va a llegar a Europa, yo creo que hay que rebajarlo y hay que, sobre todo, entender que precisamente porque tenemos información, si pasa es porque no nos hemos preparado bien, porque la información la tenemos. De hecho, si uno lee los informes de Frontex del 2010, ya se sabía que el flujo de sirios empezaría a crecer, con lo cual, es decir, tenemos la información, hay que saber actuar. En relación al marco europeo, yo creo que el sistema que tenemos es un sistema de 28, es decir, no tenemos un sistema europeo común, tenemos 28 sistemas que intentaron en Tampere crear una especie de lógica de construcción común que no ha funcionado. Y me gustaría que quedara claro que la responsabilidad son de los Estados miembros, 28 Estados miembros que de hecho compiten para ser el menos agraciado, para tener menos gente. Con lo cual, tenemos un sistema que, por naturaleza, y bajo la lógica de Dublín, que es por donde entran, allí se quedan y se tiene que tratar, es un sistema que lo que genera es una competición a menos, a ver quién menos ofrece para poder atender menos, porque esto es un gasto público y entonces explicarlo en un entorno, además como el que tenemos, es complicado. Yo creo que sí que hay que replantearse la lógica de la perspectiva europea. Yo soy de las que cree que más Europa sería una solución. Es decir, yo soy de las que cree que tendríamos que plantear una política de asilo europea con un plan de reasentamiento común, que quiere decir que a cada país le tocaría un volumen anual X relacionado al PIB, a los impuestos, al paro, al crecimiento, todos los elementos que queramos poner encima de la mesa, en eso no creo que haya problema, y a partir de aquí, cuando hay una situación de influjo por alguna situación más compleja, simplemente se trata de distribuir estas cuotas a través. Lo que no me parece para nada motivo de orgullo, digamos, es que en las fronteras europeas, que son de las fronteras más seguras del mundo, estemos viendo las imágenes que estemos viendo. Porque yo soy de las que cree que la seguridad, entre otras cosas, es gestionar ordenadamente las... Absolutamente. Las imágenes de alambradas en Europa, de trenes atestados, atiborrados de gente, de campos de refugiados que casi parecen otra cosa, de verdad que es un espectáculo absolutamente dantesco. Mi general, ¿usted quería apuntar algo? Sí, bueno, porque para mí este es un tema mollar en lo que estamos hablando. Es decir, mi perspectiva siempre va a ser eurocéntrica, visto desde Europa. ¿Qué significa para Europa? Que es lo que, en mi opinión, o es lo que a mí me interesa fundamentalmente de este problema. El problema de los llamados refugiados, para entendernos, es un problema polifacético, o sea, abarca todo. Se ha hablado de la cuestión económica, yo creo que no es la fundamental. Abarca desde lo humanitario, que es lo primordial, porque hay seres humanos que están muriendo y se están ahogando y están pasando todo tipo de tribulaciones, y va hasta lo político. Pero claro, el tema es que una cosa es la lógica del humanitario y otra cosa es la política, porque lo humanitario es de esencia moral, donde la intención cuenta tanto como el resultado, pero lo político, el resultado es lo que cuenta, es lo primordial. Entonces, a pesar de que haya acuerdos, que haya vocación humanitaria, que todos nos estremezcamos cuando se ve la figura del niño recogido en la playa, ahogado, etcétera, etcétera, como sucedió en su día en Bosnia con los zambombazos que le pegaron al mercado de Sarajevo, que yo después lo estuve investigando ya como jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Naciones Unidas, y puedo asegurar que no
llegue a ninguna conclusión cierta sobre el origen o la procedencia de esas granadas de mortero, ¿verdad? Pues es un tema muy complicado, demasiado complicado. Repito y retomo, perdón, lo de económico no es fundamental. Por ejemplo, Alemania tiene, creo que acaba el 2015 con algo así como con un superávit de cerca de 15.000 millones de euros, que lo va a aplicar, necesita como 8.000 para los refugiados, los migrantes, los transmigrantes que están entrando en Alemania. Hay asuntos de los que no se habla porque políticamente hablando no se puede hablar de ellos, pero que están en el fondo del problema, sobre todo en estos países, en Polonia, en la República Checa, en Eslovaquia, en Lituania. Entonces, yo creo que se acuerdan de Juan Sobieski en el 1683, creo que fue cuando el sitio de Viena. Ese es el problema que es determinante en este caso concreto, que es el elemento religioso. Este para mí es un elemento fundamental del rechazo, no ya de los gobiernos que tienen que hacer política, sino de los ciudadanos que a su vez presionan sobre los gobiernos, porque lo que traen son problemas de orden público, traen problemas de todo tipo que están empezando nada más ahora a organizarse y que nos puede llevar no sé dónde. Entonces es un tema que hay que manejar con mucho cuidado, hay que buscarle una solución, pero que no nos cree a nosotros mayor problema. Y termino con digamos, resumiendo un poco cuál es mi preocupación. Mi preocupación es la Unión Europea, es el empeño europeo, es el progresar, el seguir profundizando en dirección hacia mayor integración, hacia más Europa. Y tenemos tres elementos que están digamos, de una manera importante cuestionando ese progreso. Uno es, de manera indirecta, periférica, pero está ahí, que es la tensión creciente entre Rusia y Turquía por el tema de Siria e indirectamente de los refugiados. Dos, es el propio flujo de refugiados, repito, que son 40% refugiados, por decir una cantidad, y 60% migrantes, transmigrantes de todos los sitios que hemos hablado. Y el tercero es ahora mismo, también derivado de alguna manera de ese problema, que es el opting out del Reino Unido que se puede producirse con el referéndum del mes de junio. Sí. Esto es lo que a mí me preocupa. Y le pregunto a usted también, que quiere hablar y le pregunto, efectivamente este grupo de Visegrado, como bien ha citado el general, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, ellos argumentan que es que ellos en su territorio no tenían prácticamente musulmanes. Estamos hablando que Hungría oscilaba entre el 0,5% de la población, República Checa el 0,2% y Eslovaquia el 0,05% de la población. Y luego, entonces esto les asusta muchísimo. Y además ellos se consideran que en su momento fueron los que pararon la expansión del Imperio Otomano, en cierta manera. ¿Eso les puede servir de verdad de justificación? Hoy en día en esta Europa que deberíamos estar integrados, tener una política de verdad común, teníamos una definición auténtica de refugiado y sobre todo adoptar las mismas medidas iguales en todos los países para todos los refugiados, ¿o qué significa esto? ¿Cómo lo ve usted? Solo para añadir, porque además me gusta lo que había comentado, yo creo que una de las cosas claras que tenemos que entender es que la manera fácil de acabar con un flujo de refugiados es solucionar el problema en origen. Es decir, la pobreza es mucho más complicada de solucionar, mucho más complicada en el sentido que es más a largo plazo. Las soluciones en origen es lo que pararía los flujos de entrada. En este sentido es verdad que no es una cuestión económica, pero que sí que se ha construido en Europa como un tema de qué límites tenemos, qué capacidad de acogida y todo. Yo creo además, pero que es importante señalarlo, que la mayoría de las personas que están llegando, sirianos por ejemplo, y en el caso español específicamente, lo que piden no es asilo, sino que piden protección subsidiaria, que es una protección que se da y se puede luego, se levanta, digamos, de manera más fácil, porque la mayoría de ellos querrá volver a su país de origen. Eso quiere decir que tenemos que gestionar cosas de manera temporal y cosas a más largo plazo. Y en relación al grupo de Visegrado, una de las cosas que tienen que entender es que a más largo plazo Europa ha cambiado. Esa Europa que ellos se han construido en su imaginario, porque es una construcción además muy reciente, no existe.
ya no existe y además ya no nos interesa, no es esta Europa blanca, masculina de 60 años, que ellos creo que es el modelo que tienen en sus parlamentos mayoritariamente, eso ya no es la realidad. La realidad es mucho más plural y mucho más diversa. ¿Qué es complicado gestionar la diversidad? Pues seguramente no es lo más fácil. ¿Que hay instrumentos muy útiles para hacerlo y que no hay ningún problema y que el conflicto no siempre tiene que derivar en grandes confrontaciones, sino que el conflicto a veces es lo que promueve el motor y el crecimiento? O sea, Alemania se está gastando mucho dinero en refugiados, está creando también mucho empleo a través de gente que atenderá a los refugiados, y el otro día el Fondo Monetario decía que un 1% del PIB también vendrá de esto. La diversidad en las empresas genera riqueza, porque no tiene que generarlo en los países. Yo creo simplemente que, y esto sí que es una cosa que yo he notado en esta crisis, que además de poner en reto y en riesgo toda la Unión Europea y hasta la libre circulación, ha abierto una fractura que nosotros no nos dimos cuenta que existía en 2004, o algunos sí y no lo pusieron encima de la mesa, que es que el concepto étnico de la Europa del Este no es el concepto étnico que teníamos en la Europa occidental. Nosotros no hablábamos de etnias, no teníamos este margen del lenguaje. En cambio, en los países del Este esto ha sido siempre un tema mucho más marcado, mucho más tal. La mezcla de esto es lo que estamos viendo, el choque. Hay una especie de fractura de conceptos, no nos entendemos, oímos cosas que suenan raras, y el hecho de que, por ejemplo, Eslovaquia dijera que no quiere acoger refugiados musulmanes es que vulnera directamente la Convención de Ginebra. Entonces, este no sería el modelo de Europa que tendríamos que construir. Hablando, le voy a preguntar a usted una vez más. Me gustaría, pero disculpa que te interrumpa, sí, adelante, que te interrumpa, pero hay dos cosas muy interesantes. Una, lo que ha dicho el presidente de la República Federal Alemana en Davos. El presidente de la República Federal Alemana en Davos ha dicho: o nos preocupamos nosotros de solucionar este problema, o habrá otros partidos de extrema que lo solucionen. Y si esos partidos de extrema lo solucionan, esto sí que va a cambiar. Eso bien, y segunda parte, la patronal alemana es la que mejor está dando la bienvenida a los refugiados, evidentemente porque cuestan 2 euros la hora. Es decir, recordemos cómo nació el apartheid en Sudáfrica. El apartheid en Sudáfrica nace porque los africanos comienzan a dirigirse hacia África del Sur, que tiene un nivel de vida mucho más alto, y comienzan a hacer el trabajo que hacían los mineros boers por menos de la mitad de su salario. Así nace el apartheid, así nace el racismo en Sudáfrica. Y así van a hacer el racismo en Europa. Van a hacerlo porque están haciendo trabajos a 2 euros la hora. Es decir, están haciendo un dumping social muy serio. Y ese es el problema que van a generar. Por eso está siendo dada la bienvenida siempre por la parte capitalista y neoliberal de los gobiernos. Esos son los que dan la bienvenida a los inmigrantes y refugiados, no las poblaciones. Vemos dónde está creciendo el Frente Nacional en Francia. El Frente Nacional en Francia no está creciendo en los barrios ricos ni en las ciudades poderosas. Está creciendo en los barrios donde era tradicional el voto al Partido Comunista Francés de Jean Marchais. Ahora el voto se va con la señora Le Pen. ¿Por qué? Porque allí es donde conviven con los refugiados. Y no es lo mismo esa Europa que acogió hace muy poco a 1 millón de yugoslavos que se esparcieron por toda Europa, ya dejando de existir como tales, o a los propios europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Europa hizo un tremendo esfuerzo de reabsorción de enormes poblaciones que se dirigieron hacia Occidente huyendo del ejército ruso. Todo eso no es lo mismo cuando los que están llegando fundamentalmente son musulmanes. Musulmanes quiere decir que en Francia, que desde 1971 tienen ya 1,5 millones de argelinos y han seguido llegando paulatinamente mucho después, marroquíes, etcétera, etcétera, construyen comunidades cerradas, comunidades que con muchas expectativas, porque cuando venir para acá se han creído eso de que Europa era montañas de carne y lagos de mantequilla, que decía Hila Ehrenburg en sus poemas. Pero al llegar aquí se dan cuenta de que la realidad es otra, se sienten marginados, se sienten engañados, y ocurren sucesos como lo que ocurrieron en Francia hace 8 años, que asaltaban comisarías de policía y asaltaron coches de policía blindados. En Alemania, los turcos, cuya migración a Alemania es muy antigua, han sido usados bárbaramente para no parar una central nuclear y limpiarla con el reactor en funcionamiento y los turcos dentro. Bien. Mal para la patronal alemana, pero el que soporta al turco, con el carácter de un turco musulmán, con esa soberbia que tienen los turcos musulmanes, eso lo afirmo yo en público, llámenme lo que quieran, pero yo es que los conozco en persona y he vivido entre ellos. Pero no a todos. A todos los que conozco. No, es que quiere decir que el problema al final lo que tenemos es esto. Sí, pero lo que tenemos es una realidad. Sí, no, y esa es la realidad, y la realidad es que el propio presidente de la República Federal Alemana se da cuenta de que esto es un caldo de cultivo para los partidos de extrema derecha. Estas cosas hay que trabajarlas. Bien, pero es un caldo de cultivo por el comportamiento de estos musulmanes. Bueno, es decir, los sucesos de Colonia, que no han sido exclusivos, que también han tenido lugar en Suecia, han tenido lugar en Alemania, y la policía y los bienpensantes lo han ocultado mientras han podido, hasta que la prensa y sobre todo las redes sociales lo han ido sacando al público. Es decir, ¿por qué?
porque se aplica un doble rasero. No, hay una cuestión importante, señor. Usted llega aquí, estos son sus derechos, estos son sus deberes y se le va a aplicar el Código Penal como al resto de los mortales. Eso es lo que no está ocurriendo. Y eso es lo que puede hacer crecer, sí. ¿En qué país de Europa no se aplica la normativa a Te un ciudadano extranjero? Te presento un marroquí que se fue a presentar en una comisaría por violación y le dijeron que volviera después del fin de semana. Es que yo lo que... Bueno, en Bélgica, perdón, en el famoso barrio de Molenbeek, ahí todos los problemas que pasan por allí. No vamos a discutir los problemas de integración ni tal, pero a mí lo que me parece preocupante es que no hay integración, es que es un dato de problema. Si no, pues si no los vamos a discutir Si en el no sentido de que integran. existen, pero es que esto de que no se integran es una cuestión que podríamos debatir mucho, pero la cuestión es, lo que no me puedo entender como para discutirlo, porque me deja sin argumentos, es que pongamos pinceladas gruesas y digamos que un colectivo como los turco-alemanes, que ahora no sé el volumen de población que será, pero claro, que todos los turco-alemanes entendamos que tienen un comportamiento X. Claro, es que es como, mire, sí, pero me vas a permitir simplemente... Perdón, no quiero entrar en eso, pero es que me genera un poco de problema este tipo, porque yo no puedo discutir eso. Sobre esto hay muchísimos falsos rumores, muchísimos, excesivos, efectivamente aprovechados por ese populismo de extrema derecha, por grupos sociales como Pegida, o por la Nueva Alternativa para Alemania, que por cierto ya es la tercera fuerza política en Alemania, con más del 12% de la intención de voto. Y en Francia la segunda. Algo realmente alarmante, que puede convulsionar toda Europa. Así empezaron otros conflictos. Concretamente, los asaltos a las mujeres, por supuesto, execrable y condenable en Colonia durante la Nochevieja. De los 58 detenidos, se ha demostrado fehacientemente que solo 3 eran refugiados. Es decir, este dato hay que dejarlo muy claro. Pero la información que se dio... Yo incluso pienso, y usted me lo dirá, el problema Gemma, es que 50 eran musulmanes. Y el problema es que no está en el Corán, no es una aplicación, está en el Corán, está en los hadices del profeta, lo importante está en el concepto que tienen de la mujer. Yo no sé cuánta gente, pero yo he ido a Indonesia, que es el país musulmán más grande del mundo, y a mí no me ha pasado nunca nada. Tampoco es que haya ido 50.000 veces ahora para parecer que... Pero quiero decir que yo, de verdad, en estos temas, creo que se puede hablar siempre. Hay que ponerlos encima de la mesa clarísimamente. Yo trabajo muchísimo en el mundo local. En el mundo local es donde pasan estas cosas y hay que hablar con todo el mundo y preocuparlo. Pero lo que no podemos intentar es resolver problemas de convivencia específicos empaquetando a la gente en grupos grandes, no por nada, sino porque esto no soluciona el problema de convivencia y sí da fuerza a estos partidos de extrema derecha. Entonces, claro, será buenista intentar hacerlo así. Yo ya esto lo reconozco, pero es que yo siempre preferiré ser buenista que malista. Yo le voy a preguntar... Había un punto que no hemos tocado, no se toca tampoco, y quizás no de tiempo. Ha sido usted el que ha abierto la brecha de esta polémica. Pero que quede ahí también apuntado. Vamos a ver. Nosotros decimos los musulmanes. No, mire usted, los musulmanes, hay chiíes, hay suníes, hay wahabíes, hay alawis, y entre ellos se dan de lo lindo, están en guerra. No hace falta poner ejemplos, estamos todos de acuerdo en ello. Bien, todos ellos, o sea, aquí no estamos solamente en Europa, se están islamizando poquito a poquito con estos grupos, con musulmanes, no, musulmanes que son cada uno de su rama y que antes o después, en función de la masa crítica que tengan, puede ser que sus guerras, las que están teniendo en sus lugares de origen, nos las trasladen aquí a Europa. Este es un punto que creo que no se está tocando, pero que para mí es importante, haciendo un poco de perspectiva y mirando hacia el futuro. Si me permites, pongo un ejemplo desde una fundación saudí, posee un canal de televisión en España que se llama Córdoba Televisión Internacional, donde en varias ocasiones han salido imanes, especialmente uno, el imán de Fuenlabrada, dedicándose desde ahí a arremeter contra la creciente presencia chií o chiita en España, a arremeter contra la fundación que ha abierto el año pasado en Madrid Ali Sistani. Ali Sistani es uno de los grandes dirigentes teológicos del Islam chiita y que abrió el año pasado una fundación. Es decir, que esa guerra de la que usted habla, en cierta medida, afortunadamente es solo verbal, pero la tenemos aquí, es decir, la tenemos en la propia España, donde desde un canal financiado por Arabia Saudí o por una fundación saudí se atiza a los chiitas que intentan, digamos, expandirse por España. Le voy a hacer una pregunta a usted, pero primero me voy a dirigir a Gemma. Tengo una pendiente con usted, Ignacio. Gemma, yo creo que incluso la palabra integración no es adecuada. Y mucho menos asimilación. Nadie tiene por qué asimilarse a nadie. Yo creo que la palabra adecuada sería incorporación a la sociedad.
Es decir, que una persona, el error que podemos cometer precisamente con estos refugiados es cuando a lo mejor les podemos radicalizar, es cuando no se les incorpore de verdad en la sociedad y se les mantenga subvencionados en barrios marginales, que es un poco la experiencia que ya hemos tenido en otros países de Europa, porque hemos de saber que donde hay más radicales en Europa es precisamente donde mayores beneficios sociales se les dan. Recordemos que eminamente en España, en el resto de Europa, hay otras culturas, voy a decir, otras religiones que no están integradas ni asimiladas a la sociedad. Podríamos hablar de chinos, de judíos, y en cambio están perfectamente incorporados a la sociedad. Efectivamente, y todos son ciudadanos desde el punto de vista del derecho exactamente iguales. Yo la pregunta que le hago, efectivamente, ¿no cree usted que a lo mejor el error lo podemos cometer porque se habla mucho de que en ese millón de personas, cómo no, que vendrá gente de todo, perturbados, ladrones, pues como si cogieran 1 millón de madrileños? Pero ¿no cree usted que dentro de ese millón de personas, si no sabemos incorporarles y tratarles bien, es cuando de verdad les vamos a radicalizar y cuando vamos a crear nosotros mismos el problema a medio plazo para que efectivamente surjan estos extremismos que pueden destruir completamente el escenario de democracia y de orden que tenemos ahora mismo en Europa? Yo de verdad sé que va a sonar muy manido, pero me encanta que me haga esta pregunta porque es que este es el tema. O sea, nosotros además es la típica cosa que pasa cuando hay crisis, que se recorta dinero precisamente de las políticas de incorporación que usted le llama, que en general en Europa intentamos ahora llamarlas políticas de gestión de la diversidad, porque al final lo que estamos diciendo es somos una sociedad diversa por las distintas razones, porque tenemos mucha diversidad en Europa que no queremos reconocer, pero existe, porque es propia y también es incorporada, y esta diversidad hay que gestionarla. Y hay espacios donde ahora hay grupos que antes estaban marginados que también reclaman su espacio en el escenario público, y esto complica la convivencia. Entonces, esta gestión de la diversidad en la que la inmigración forma parte, pero no es la única. Y además el tema de la religión hay que empezar a desvincularlo de la inmigración, porque ya hay muchos musulmanes, y de hecho la mayoría de los que han salido hacia esto que son europeos de nacionalidad. Esto es el gran, es decir, que la diversidad está aquí. Entonces, ¿cómo gestionamos esto de una manera que efectivamente no creemos espacios de exclusión? Porque donde hay espacios de exclusión es mucho más fácil luego los procesos de radicalización y sobre todo de lucha contra un sistema que te dice que tienes las oportunidades pero no te las da. Eso es una de las grandes cosas que pasó, y yo creo que es lo que está muchas veces detrás de las quemas de coches en las banlieues francesas. Es una de las sensaciones de tú eres ciudadano francés de pleno derecho pero no tienes todas las oportunidades. Y esto genera mucha frustración, que luego un discurso más simplificado a algunas personas, porque eso tampoco es general, puede ser que les llegue y les brille. Entonces, el trabajo está aquí, en cómo somos capaces de incorporar en igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Y efectivamente, y eso lo hemos visto en la experiencia en muchas ciudades europeas, meter a las poblaciones inmigradas en barrios segregados, darles un poco de dinero, porque tampoco estamos hablando de que la mayoría de gente, en el caso de los refugiados tienen una ayuda, pero es una ayuda que tampoco es siempre, ni es eterna, ni te permite vivir, aunque muchos se lo crean, te permite vivir de manera muy alegre. Pero en cualquier caso, todas estas políticas que acaban segregando a las comunidades, lo que generan al final es una rotura de la convivencia. La inversión tiene que estar en políticas generales que garanticen que los ciudadanos que compartimos estamos... Le prometo a Ignacio que voy con él, pero le voy a hacer una pregunta ya muy breve al general, que se nos va escapando el tiempo. Entonces, ¿no cree usted, mi general, que lo que debíamos hacer todos es, cuando una vez estas personas ya están en Europa, pensar que simplemente son un ciudadano más europeo que simplemente practica otra religión? Es decir, para respetar de verdad nuestros valores y principios democráticos, debemos evitar considerarnos cristianos o musulmanes, sino todos europeos, y que en realidad simplemente practicamos otra religión. Bueno, yo pienso que esa es una teoría muy bonita. De hecho, la cultura europea de nuestros tiempos, del siglo XXI, es muy tolerante con todo tipo de religiones. El problema no está ahí. El problema está en que normalmente ellos no quieren integrarse. Es decir, ellos se encuentran más cómodos entre ellos, reunidos en barrios donde la ley que funciona es la que manda el imán de turno, porque el problema está en que nosotros me refiero en Occidente, en España, en Francia, hemos llegado a unos sistemas en los que hay una separación clara, definida entre lo político y lo religioso. Entonces, así funciona y así marchamos. Pero los musulmanes es lo religioso
lo que prima sobre lo político está subordinado al tema religioso, y entonces evidentemente es muy difícil mezclar dos cosas, porque son dos lógicas distintas. Y ellos no quieren integrarse y no hay más que ir. Bélgica, yo he vivido allí porque he sido también un general de la OTAN, el jefe de logística del Mando Supremo, y entonces hay varios en Molenbeek. Es que ahí te aseguro que, en mi opinión, allí la policía belga es que ni se atreve a entrar de manera rutinaria. O en el barrio del Midi, que está pues a tiro de piedra de la Grand Place. Es decir, y ahí van todos con sus vestidos y con sus cosas y con sus costumbres y la fiesta del Cordero y tal, todo muy respetable, pero no le digas tú que se vayan a otro sitio, porque aparte de ellos que ya los que están allí, los cristianos, para entendernos, tampoco quieren ya tener una gente que se automargina y que quiere irse por sus normas. Por tanto, es muy difícil de mezclar. Es un problema, repito, para mí es un problema muy preocupante, porque esos flujos, esos cientos de miles que entran al mes, 1,1 millón, dicen que solamente en Alemania el año 2015, eso todavía son pocos, pero se van agrandando. Y sus problemas vienen con ellos. Y aquí, en algún momento, tendremos problemas entre nosotros, que ya los empezamos a tener, en el seno de la Unión Europea, y entre unos y otros. No me gusta, no soy optimista en este sentido. Entiendo que lo que nos quiere decir también el general es que a lo mejor no nos hemos puesto desde su punto de vista, es decir, que aunque nosotros queramos incorporar a esta sociedad, a lo mejor ellos no quieren. Hay un caso que según algunos analistas dicen que es por donde puede venir uno de los grandes problemas dentro de Europa, que es Bosnia. Actualmente en Bosnia es donde existe el mayor porcentaje con respecto a la población de radicales de islamistas. Algunos apuntan que Bosnia podría acoger entre 30 y 50.000 musulmanes, refugiados musulmanes. ¿Cree usted que esto, como dicen algunos, podría convertirse casi en el corazón de Europa, en un campo de entrenamiento de islamistas que se esparcieran, y además blancos, que se esparcieran por toda Europa? Yo lo que sí me gustaría subrayar es que la mayoría de los refugiados que llegan a Europa o los que están en camino son gente que huye de la violencia y que huye de la violencia del Estado Islámico, del Frente al-Nusra, etcétera, es decir, que se consideran víctimas. No son gente hasta ahora además, en contra de los vaticinios que han hecho algunos políticos españoles y sobre todo europeos, no hemos visto por ahora a terroristas en el flujo de refugiados. Yo creo además, y he escuchado a algún experto decir que si el Estado Islámico o el Frente al-Nusra quisieran introducir a terroristas, pues es mucho más fácil pedir a esos jóvenes que están ya luchando en Siria o en Irak, que tienen pasaporte europeo o que tienen permiso de residencia en Europa, que vuelvan a su casa no por el aeropuerto de Charles de Gaulle ni por el aeropuerto de Heathrow, sino tranquilamente a través de Bulgaria, etcétera, porque son fronteras mucho menos controladas, que vuelvan a su casa con su pasaporte francés o con su pasaporte británico y que se preparen dentro para cometer un atentado. De hecho, es el caso, por ejemplo, del que cometió del que asesinó a varias personas en mayo de 2013, si no recuerdo mal, en el Museo Judío de Bruselas. Es decir, yo francamente creo que esta gente huye de la violencia. Nosotros, si estuviéramos en su lugar, y esto me parece muy importante subrayarlo, que es decir, cuando no tienen asistencia sanitaria, la mayoría de los niños que están en los campamentos de refugiados no están escolarizados, especialmente en Líbano, no están escolarizados. En Líbano, el 26% de la población del país son refugiados. Es como si en España tuviéramos a 12 millones de refugiados. ¿Cómo estaría España si tuviera 12 millones de refugiados? Pues es la proporción de refugiados. Esta gente, a mí me parece absolutamente lógico que se ponga en camino. Yo, si tuviera mi familia y tuviera un poco allí y un poco de dinero en el bolsillo, un poquito, pues intentaría la aventura, porque todo lo que puede haber una vez he llegado a Alemania, a Francia o a Suecia es mejor que la vida que tengo aquí. Y desde luego mi idea es básicamente reconstruir una vida que me den en la nueva sociedad una oportunidad para reconstruir mi vida y no para dedicarme al terrorismo. Que hay algunos, pues evidentemente no hay que descartarlo, pero yo repito, no creo que sea esta la vía para introducir terroristas en Europa. Hay otras, desgraciadamente, más fáciles y que están mucho más al alcance de las organizaciones terroristas. Estoy de acuerdo con ustedes más. Si quisieran aprovechar para cometer un atentado,
y hay personas radicalizadas aquí que no hace falta ni importarlas hoy en día, teniendo en cuenta cómo están vigiladas las fronteras. Lo que llama el ministro de Interior español el terrorista frustrado, aquel que ha proyectado en un momento irse a Libia a Siria, y que por una razón o por otra, bueno, ahora también están apareciendo europeos en los primeros estados europeos en Libia, y que por alguna razón no ha podido al final dar el salto a Siria o a Irak, que se queda en casa y que intenta perpetrar algún tipo de fechoría, entre comillas, porque es mucho más grave que una Gustavo, fechoría. yo creo que incluso estas personas, si se saben interpretar bien, pueden dinamizar enormemente las sociedades. Es decir, nosotros, lamentablemente, gran parte de la juventud europea está pensando en ser funcionario. Es decir, no ni en ser emprendedor, ni en invertir, sino en convertirse, eso, en tener un sueldo fijo y en un horario lo más ajustado posible. En cambio, esta gente, yo creo que viene con ganas de emprender, con ganas de montar negocios. Así lo han demostrado donde han estado este tipo de, concretamente los sirios. Hay un ejemplo que lo expone con mucha claridad, Canadá. Es en los años de las guerras en Indochina, concretamente vietnamitas, fueron 75.000 a Canadá. Inicialmente en Canadá había mucho temor, exactamente lo mismo, de otra cultura, otra civilización, los problemas de integración, de incorporación o como le queramos llamar, pero en cambio fueron tremendamente dinamizadores de la sociedad, crearon multitud de negocios y ninguno esperaba ser funcionario, lo que querían era tener entre ellos su propio negocio. ¿Cree usted que esto puede ser algo similar, puede suceder en Europa, o piensa usted de otra manera? Yo fui Boy Scout, pero ya lo dejé. Sí, yo ya dejé los Boy Scouts y dejé mi buena acción diaria. Yo creo que los sirios que están llegando son personas fundamentalmente varones, fundamentalmente en algo que se llama edad militar, así entre los 18 y los 50 años. Edad trabajadora también. Sí, pero en un país que está en guerra, ellos huyen de esa guerra, no combaten. O sea, no están combatiendo al terror. Es lo que entendemos que haríamos todos, ¿no? No, yo no. Yo me quedaría con no quería mencionarlo. Hay que mencionar que 30% son niños. Son niños, que serán varones. Que desaparecen 10.000. De esos niños. Esos datos son las cifras. Si te estáis dando cifras que no están seguras, también doy yo una que desaparecen 10.000. El otro día lo denunciaba Radio Teherán. Radio Teherán decía: los europeos secuestran a los niños para sus placeres secretos, etcétera, etcétera. Esto es lo que se está lanzando de esos países islámicos. Es decir, el sirio que tiene una formación, que es de clase media, que tiene el dinero suficiente como para venirse hasta aquí, que no es barato. Aparte de ser muy duro, no es barato. Por eso naciones como Dinamarca, y lo están copiando otras naciones, les obligan a entregar determinado dinero a la frontera para disuadir y no se vayan a Dinamarca. Bien, pero es que no son solo los sirios los que están viniendo. Es decir, esos sirios que no están aceptados en ningún caso por Arabia Saudí porque tienen una formación política, porque están acostumbrados a un debate político, porque están acostumbrados a una convivencia religiosa que existía en Siria antes del 2011, etcétera, etcétera, son una cosa aparte. Pero es que entre ellos hay afganos, hay iraquíes, etcétera, etcétera. Y esos no responden ya a ese perfil. Es decir, el sirio sí es, dentro del mundo de Oriente Medio, dentro del mundo árabe, una persona formada, una persona con estudios, una persona capaz de un debate político determinado. Eso no ocurre en Irak. No por culpa del propio iraquí, sino por culpa de la tradición histórica que ha tenido Irak desde su independencia de Inglaterra. ¿Me explico? Es decir, el problema es lo que está viniendo con. Y luego, para mí, y es una cuestión absolutamente personal, me parece muy feo irte de tu país cuando tu país está en guerra con los bárbaros, y huir. O sea, tu trabajo es combatir. Bueno, vamos a terminar ya porque nos hemos pasado del tiempo. Lo más breve posible, por favor, no más de un minuto cada uno, para responder a la misma pregunta. Entonces quedamos: ¿admitimos a refugiados? ¿No les admitimos? Si les admitimos, ¿hasta qué número? Y si les admitimos, ¿en qué condiciones? Admitimos a los refugiados, se los admitimos en las mismas condiciones que nosotros, es decir, que se les aplica el Código Penal como se aplica a todo el resto. Hace usted gestos, pero no es así, es que no es así. Déjale que ya va la última, Gustavo. ¿Qué número, qué cifra ponemos? ¿Ponemos alguna cuota? Con un porcentaje entre el PIB y el paro, porque por ejemplo en España es insultante que se estén dando subvenciones o pisos, cuando se den, porque no es verdad que se estén dando, cuando se den subvenciones o pisos, cuando hay montones de españoles que están abriendo los cubos de la basura, y lo veo yo todas las noches. Ignacio. Bueno, yo creo que no se trata, van a llegar, es decir, les admitamos o no les admitamos, van a llegar sobre todo a aquellos países donde ellos creen que van a tener una mejor acogida, donde van a tener más subvenciones, etcétera, pero van a llegar. Así que podemos intentar ordenar el flujo o podemos dejar que lleguen de forma desordenada. Es mejor intentar ordenar el flujo y ponernos de acuerdo en el seno de la Unión Europea y trabajar también con países como Turquía, Jordania o Líbano, donde está la gran mayoría de los refugiados. Pero llegar, van a llegar. Y las cifras las van a decidir ellos, no las vamos a decir nosotros. Mi general. Bueno, yo entiendo que los refugiados, los que son refugiados,
tienen derecho a disfrutar de las garantías o el asilo que le concede la Convención sobre el Refugiado de Ginebra, de Naciones Unidas, y todos estos, los Dublín I, el Dublín II, etcétera. Por tanto, eso yo ahí no tengo inconveniente. Entiendo que los Estados tienen derecho, los Estados europeos tienen derecho y obligación de ser selectivos en el sentido de restringir el número de la inmigración o la inmigración a sus respectivos países, porque no olvidemos que estamos en el seno de la Unión Europea y traspasadas las fronteras exteriores ya no hay fronteras, y ahora terminaré con ese dato, y entonces entiendo que todo tiene que hacerse, debería hacerse, es un desideratum, en armonía, entre comillas, en el seno de la Unión Europea, es decir, que fueran políticas comunitarias. Porque hay que tener en cuenta que con este problema que hemos dicho antes, de las fronteras, de las vallas, de las verjas, etcétera, etcétera, y las exclusiones, las excepciones que se están haciendo a Schengen, a la libre circulación de personas y el levantamiento de las fronteras, si eso se va a continuar, si eso se va a seguir profundizando, ¿para qué necesitamos el euro? Gemma, no, pues yo simplemente decir que yo creo que hay que ceñirnos a lo que yo creo que son en los marcos en los que movemos derecho internacional público, derecho europeo y derechos estatales, y el cumplimiento de estos implica a todos, a los estados, a los ciudadanos y a los residentes. Y efectivamente comparto la idea que hay que gestionar estos flujos de manera ordenada y compartida en el marco europeo, y seguramente el impacto sería siempre mucho más positivo, porque eso también quiere decir trabajar para la convivencia en nuestras ciudades y barrios. Y hago con una pequeña anécdota. En el 38 se hizo una encuesta a la población de Estados Unidos para saber si querían recibir a judíos europeos que iban saliendo estaban ya empezando a huir de las presiones de los nazis. Y el 60% de los americanos en ese momento dijeron que no querían, porque eso venía a romper la lógica cristiana de Estados Unidos. Nadie les hizo caso. La política de Estados Unidos en ese sentido fue generosa y acogió a la población judía que huía, europea judía que huía. Y entre otras cosas de las que han pasado la historia son los estudios de Hollywood y el negocio que con ello crearon. Es decir, que yo creo que en estos temas hay que ser mucho más tranquilo y pensar las cosas que funcionan. Muchas gracias. Pues una vez más, como siempre, les hemos ofrecido una información seria, rigurosa, con personas informadas, para que ustedes se saquen sus propias conclusiones, hablando con libertad absoluta. Me gustaría que entre todos reflexionáramos sobre un tema tan sumamente importante que a todos nos afecta, pensando que son seres humanos, que podemos ser cualquiera de nosotros. Hay que pensar que en el mundo actual es tremendamente volátil, los acontecimientos se precipitan con inusitada rapidez, de un modo tremendamente acelerado, y quizás no dentro de mucho seamos nosotros los refugiados, o a lo mejor nuestros hijos, y hemos de pensar cómo nos gustaría que nos trataran en nuestros países. Muchas gracias, como siempre, por vernos y por escucharnos, y hasta el próximo programa.